caso de que ya está en vivo. Aún no iniciamos el en vivo, les escribiré por el chat cuando ya estemos iniciando el en vivo. Ah, ok, es que puso todavía el no, pero sí, les pido Moroni, en velocidad. caso de... Sí, perdón, Alan. En caso de que no se pueda meter Esteban, te dejo a ti, ¿no? Porfa. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ya está entrando, ¿no? Me dijo que ya estaba entrando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro. Es un taller de ideas y en este taller de ideas el tema que estaremos platicando es el uso de la tecnología en la educación. A nombre de Sumamos, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en estos foros, en estas pláticas, en este gran aprendizaje que estamos teniendo con tanta gente tan preparada, con tanta experiencia, con tantos conocimientos. Y bueno, yo soy Maru Rodríguez, simplemente quería darles la bienvenida y Moroni te dejo con el grupo, también Esteban estará a cargo, entonces pues bienvenidos y adelante si quieres presentarte Moroni para que puedan seguir con la sesión. Gracias y nos vemos en las siguientes. Bienvenidos, gracias a todos por su participación. Gracias, Maru. Muy buenas tardes. Como decía Maru, estamos ahora en esta sesión de tecnología y educación. Y mientras se integra al grupo, Esteban, quien va a ser... aquí está Esteban. Le cedo la palabra a Esteban, quien va a ser el moderador de esta sesión. Esteban, es toda tuya. Hola a todos, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. En estos próximos minutos tendremos pues un panel, una serie de ideas por expertos que la verdad es que creo que va a estar muy interesante. Y si te parece, Moroni, pues bueno, vamos a ir uno por uno presentándolos con la dinámica de que de una vez y para irle ganando tiempo al tiempo, cada uno, pues bueno, ya tiene preparado una serie de ideas a presentar. Vale la pena mencionar, pues bueno, estos minutos hablaremos en torno al tema de la tecnología educativa y los retos que nos ha tocado vivir a todos, a los ciudadanos, a los padres de familia, por supuesto a los estudiantes, a las autoridades, a las instituciones mismas. Así que me parece, si les parece bien, les voy a presentar primero, antes que nada, a una de nuestros panelistas que ya estaba hablando, Moroni Pineda. Es una activista de la educación de toda la vida, participa activamente en distintas iniciativas como consejos de educación ciudadanos, Comisión de Educación de Coparmex, Únete, Mexicanos Primero, 10 por la educación y es líder nacional de Alternativas por México. Tiene o cuenta con un diplomado en políticas educativas por el CIDE y maestro por el TEC de Monterrey. Tiene una medalla nacional Max Shane y miembro del Comité de Ciudades del Aprendizaje UNESCO y CEO de Inteligencia Social. Adelante, mi estimado Moroni. Bienvenido. Gracias, Esteban. ¿Quieres entonces? Es que está fluctuando mucho mi señal. Sí, si gustas o si puedes, perfecto. la idea sí. es arráncate con tu primera perfecto. idea. Es que está fluctuando un poquito, entonces como que voy viendo cortados a todos. Gracias, Esteban, por la presentación. Muy brevemente decir lo siguiente. Tenemos que centrar la educación en una orientación de tecnología en el futuro. Estamos pasando un grave bache a nivel mundial, donde la educación se está viendo comprometida en su continuidad
Y hoy vemos en todos lugares, en las casas, en las calles, en los amigos, vecinos, que los niños, los jóvenes, los adolescentes y aún los jóvenes en universidad están viviendo su etapa educativa que les corresponde con la tecnología. ¿Cuál ha sido o cuál es el gran problema? Que lamentablemente nos toma por sorpresa como país, inclusive como mundo, y no estamos listos para hacer este gran cambio digital que ya venía muy anunciado, pero que finalmente nos ha alcanzado en este 2020. Yo menciono en muchas ocasiones que el futuro que nos esperaba en 15 años llegó ahora. Eso quiere decir que todos los paradigmas educativos, los modelos de enseñanza y también las herramientas que hemos estado utilizando a través de los años, pues ahora ya no serán tal vez como las hemos visto antes. Y la tecnología tiene mucho que ver en eso. Un gran reto que se está viviendo en el país, en el caso de nuestro país, es que no hay acceso universal a Internet. Por esa razón, la SEP decide lanzarnos a todos a la televisión. Sin embargo, la televisión, aunque es una opción que sí está recomendada por algunos organismos internacionales, tiene limitaciones gravísimas. De hecho, la televisión fue todo un hitazo y un éxito en los 70s, 80s, con las telesecundarias. Hubo grandes brincos educativos en cobertura, inclusive en la parte de excelencia. Sin embargo, hoy estamos en una época distinta y México debería y debe enfocar la batería en ese horizonte. Ahora, la tecnología, como ustedes saben, no es barata, no es sencilla y requiere siempre ecosistemas. Así es que mi gran sugerencia es que tanto el gobierno como la parte privada tiene que apostarle ahora a modelos digitales integrales, pero también entender que será un proceso que nos tomará algunos años. Hemos notado y hemos aprendido en experiencias pasadas que se lanzan programas, tanto públicos como privados, que lamentablemente no tienen la continuidad y finalmente nos regresan al punto cero. Es momento hoy de comprender que eso no puede seguir siendo posible. Tenemos que lograr un gran acuerdo nacional en la dirección de implementar tecnología en la parte educativa de una manera bastante bien armada, bastante bien pensada, pero sobre todo con la visualización a largo y a mediano plazo. Con eso no quiero decir que la tecnología lo es todo, estoy seguro que no lo es. Sin embargo, sí se ha convertido ahora en una necesidad inclusive de inclusión para nuestros niños y nuestras niñas aquí en el país. Así es que yo veo eso hacia el futuro. Mencionaba en algún artículo que escribí hace algunas semanas que era muy importante asignar inclusive presupuestos para lograr esto. Hay un cálculo muy somero que habla de por lo menos unos 50,000 millones de pesos cada sexenio para poder mantener a las escuelas públicas, también a las escuelas privadas, en un ritmo de estar actualizados en la parte de tecnología y poderla vincular en la parte de capacitación, contenidos, formación, plataformas, todo lo que representa esto, pero esa inversión más o menos aproximada se requeriría. Ahora, muchas personas piensan que hablar de 50,000 millones de pesos es una cantidad exorbitante y la respuesta es no lo es. México tiene esa cantidad para poder invertir. De hecho, este año el gobierno mexicano ha invertido 3 veces más en programas que no están medidos y que no impactan en la educación, como sí ya se ha mencionado en muchas ocasiones por parte de la UNESCO, por parte de la ONU, aún de la OCDE, que la educación debe ser una inversión para poder sacar a las economías a flote en la próxima crisis que se avecina. Entonces, sí hay los recursos, sí tenemos la forma, pero tenemos que sentarnos a formar esa gran alianza para que también los gobiernos y la parte privada puedan contribuir a llevar al país en la educación en este nuevo milenio que nos alcanzó de una manera espectacular en el 2020. Muchas gracias, Moroni. Me parece que pones un punto para empezar muy interesante. Y bueno, ya regresaremos a hablar un poquito de este tema, cómo esto de la tecnología educativa también está muy vinculado con las políticas públicas y todo esto. Aprovecho por todo lo que decías para decirle a todos los que nos ven, ya estamos viendo aquí en Facebook cómo algunos nos están viendo y bueno, también digamos todos los que se vayan sumando a este, pues este panel, este espacio virtual, que nos puedan escribir sus preguntas, puedan escribir los comentarios, porque al final de cuentas lo más interesante es poderlo hacer un poquito interactivo. Recuerden, alrededor del tema de estos retos
sobre la tecnología educativa. Entonces, si te parece bien, Moroni, ahora voy con Marta Reyes Rojas. Ella es comunicóloga, obviamente amante de las nuevas tecnologías, ha tenido vínculo con las universidades más importantes de Puebla, es académica en estos temas y también ha tenido experiencia en comunicación con algunos medios de comunicación como El Sol de Puebla y ahora con el periódico digital eConsulta. Así que, pues bueno, actualmente es directora de Geeks México y bienvenida, mi estimada Marta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Está apagado tu micrófono? Si lo... Listo. Ya. Hola Esteban, hola a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Pues agradezco mucho la invitación para participar en este espacio que me parece que es de suma importancia en este momento. Justamente lo mencionaba Moroni, estamos viviendo en la cúspide de la necesidad tecnológica dentro de la educación. La pandemia pues nos hizo reflexionar y nos hizo observar una serie de problemas en los que ya veníamos arrastrando y que ahora lo único que están ocasionando es darnos un escenario, pues no quiero poner la palabra catastrófico, pero sí es un escenario muy complicado. Yo lo que quisiera es identificar dos extremos del tema de la tecnología y la educación. La primera es el gran problema de la brecha digital, que no se limita solamente al tema tecnológico, que todos sabemos en México sigue siendo una de las principales problemáticas que tenemos, sino también nos vamos al tema pedagógico. ¿Qué tanto los maestros de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias están preparados para esta metodología? ¿Qué tanto sabemos cómo utilizar la tecnología para enseñar? Esta parte pedagógica se planteó desde que se lanzó el famoso Enciclomedia, por ahí desde 2005, 2006, en la época, en el sexenio de Fox, justamente que lo estábamos viendo, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención cuando se lanzó, porque creía que este era un programa muy interesante donde conjugaba ambas partes. Por desgracia, el programa se fue. Hubo pues situaciones y malos manejos que prohibieron su continuidad, y creo que ese era un buen inicio. Así que nadie lo ha retomado posterior a Enciclomedia, y me parece que ellos sí unían esta parte del tema pedagógico y el tema tecnológico. El tema tecnológico, pues obviamente se ha quedado rezagado por todos los sexenios. En la actualidad, lo único que vemos es que si queremos llegar a la parte educativa, a comunidades alejadas, lo tenemos que hacer de mil maneras, menos a través de la tecnología. Entonces, creo que es una parte interesante empezar a explorar otras herramientas, ¿no? Que los maestros empiecen a incorporarse al tema de los podcasts, al tema de los videos, descargándolos en sus teléfonos celulares y con eso apoyándose para llegar a las comunidades alejadas. Obviamente, la gran desgracia es que este proceso lo tendría que hacer el maestro que de a pie va, que utiliza sus datos, que utiliza su teléfono y que él, por amor al arte, va a llegar a utilizar estas herramientas en caso de que las conozca. Creo que aquí tiene mucho que ver el tema precisamente de esta vocación de ser maestro, donde seguramente muchas personas se replantearán si realmente lo que querían en su vida es ser maestro o les llegó una oportunidad por accidente. Por lo tanto, ahí lo que creo es que se tiene que replantear ese perfil del maestro amante de dar clases, de comprometerse socialmente a este gran reto, a esta gran responsabilidad, y sobre todo, una vez que ya se identificó el amor a esta vocación, pues sí incorporarse definitivamente a las nuevas tecnologías. Ya los maestros no pueden estar alejados del uso de la tecnología, y también creo que se deben establecer programas de apoyo para que esos maestros que no tienen el acceso a capacitarse en la parte
pedagógica puedan hacerlo, porque hay muchos maestros autodidactas que pueden lograr a través de plataformas y de contenidos que se pudieran lanzar o que ya se tienen en algunos casos para irse capacitando en esta práctica del uso de la tecnología desde la perspectiva pedagógica. De tal manera que, pues hablando como una especie de exposición de ideas, esta es una primera idea que creo que tenemos que empujar, apoyarnos entre nosotros, entre los maestros, que de alguna manera podemos a lo mejor impulsar a algunos maestros de zonas rurales para que utilicen esta tecnología con sus recursos en una primera instancia y por supuesto ponerlo en el escenario, porque también es una responsabilidad gubernamental que ahora menos que nunca puede evadirse. Entonces creo que este es un primer punto en el que quisiera abocar y este es un extremo, ¿no? La brecha digital, por ejemplo, por ahí del año del 2010, algunos datos hablaban de cuáles son los estados con más problemas según el Ceneval y pues hablaban precisamente de algunos estados con rezago educativos como son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz y pues Puebla también está dentro de estos estados. Entonces, eso nos habla del gran compromiso, del gran reto que hay en estos gobiernos y para lograr. Entonces, hay dos partes, una del gobierno donde sí vemos pues poco alcance, o sea, es un fracaso todo lo que sucedió en las plataformas tecnológicas, nunca avanzamos ni en tecnología, ni avanzamos también en la preparación y en la capacitación pedagógica. Entonces ahí, por desgracia, las propias autoridades e instituciones educativas, creo que pudiéramos ponerles un 6 como maestros, ¿no? Entonces, ahí yo le pondría eso, a lo mejor alguien dice 5, a lo mejor alguien dice 7, esa es una opinión que dejo aquí en la mesa para que ustedes lo califiquen, pero sí es muy drástico porque no nos podemos dar ahora el lujo en estas circunstancias posteriores a la pandemia a no transformarnos. Estamos destinados a no poder avanzar en un nuevo escenario, como bien lo maneja Moroni, como bien lo dice, es un escenario que exige de las autoridades y de los maestros con vocación y de los que desean continuar con esta gran labor, empujar esto. Y no es de solamente un foro, por desgracia, es de acción. Entonces, en la acción sí tenemos que implementar cosas. Mi trabajo ha sido también desde una perspectiva ciudadana. Nosotros tenemos una organización que impulsa, digamos, la cultura digital. Hasta ahorita hemos tenido apoyo, hemos tenido un segmento de mujeres a las que hemos apoyado para que entren a este mundo digital y como experiencia puedo decir que sí hay una gran brecha. Las mujeres, al menos en lo que nosotros hemos trabajado, no tienen mucha inseguridad de usar tecnología, sobre todo las mujeres como de 35, 40, 55 años. Eso es la experiencia desde una experiencia, digamos, de ciudadana, que es la que nosotros hemos manejado, y sí creemos que es necesario también ahí impulsar y trabajar mucho, porque al final estas mujeres son las que pueden también impulsar a sus nietos o a sus hijos, ¿no? A que se incorporen a esta tecnología. De hecho, hay muchas estampas, ¿no? Al regreso a clases vimos muchas estampas de mujeres que buscaban estos espacios con Wi-Fi público para que sus hijos pudieran entrar a las clases, ¿no? Por internet. Entonces, creo que en este caso, las mujeres como líderes a veces que estamos acompañando a los hijos, sí las tenemos que impulsar muchísimo para que ellas también abran su panorama y conozcan este tema de la tecnología. Tienes toda la razón. Digo, al final de cuentas, un poco, perdón Marta, que como bien dices, hay una gran brecha y lo más rico es que en este escenario, en este panel que tenemos, existe la perspectiva desde distintos lados. Como bien dices, tú lo traes desde los medios de comunicación, desde la docencia, desde distintas universidades del estado de Puebla y bueno, como bien dices ahorita, desde las mujeres, que ahorita por ahí también vamos a tener alguna otra aportación que se va a poner buena, pero permíteme, Marta, ahora ver la otra cara de la moneda con Juan Odín Cano, porque me parece que con lo que acabas de decir y con lo que ya mencionaba Moroni, podemos hilarlo un poquito desde la perspectiva que él tiene. Entonces, se los presento. Él considera la educación como el pilar fundamental en la formación de las personas y a la tecnología educativa como su mejor aliado.
fue subdirector del Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia de la UNAM y actualmente es director de Tecnología Educativa de la SEP en Tlaxcala y consejero de la Red Late de CONACYT. Entonces, por eso digo, creo que vale mucho la pena ahora escuchar esta cara de la moneda y ahorita vamos a regresar como tal. No olviden, todos los que quieran escribir sus comentarios, pues aquí están los expertos, es ahora o nunca. Adelante, mi estimado Juan, bienvenido. Gracias a todos, sobre todo Moroni, la invitación muy interesante. Antes que nada, déjenme decirles que el día de hoy estoy trabajando en la educación pública de nuestro país y toda la vida lo he hecho. Y obviamente son cuestiones diferentes, son cuestiones simpáticas, interesantes, contrastantes y de alguna manera que nos llevan a pensar muchas cosas. Coincido con lo que dice Marta, coincido con lo que dice Moroni. Y lo único que puedo decirles es que cualquier crisis saca lo mejor y lo peor de nosotros, nos da evidencias de muchas cosas que funcionan y que no funcionan, nos hace ver que no estamos preparados para algunos otros detalles. Moroni y Marta hablaban de por ahí de enciclomedia y de telesecundarias, y es correcto. México quizá tiene una de las experiencias más interesantes en el uso de la televisión en la educación. Empezó a principios de los 60 y el día de hoy, después de 50 años, todavía tenemos telesecundarias en lo largo y ancho de nuestro país, con un modelo educativo diferente, simpático. Quienes no hemos tenido la oportunidad de estar por ahí, nos sorprendería revisar cómo trabajan las telesecundarias. A principios de los 80, la Secretaría de Educación Pública o la Educación Pública de nuestro país intentó incorporar las tecnologías de información y comunicación a los procesos educativos, creando desde entonces muchísimos programas y proyectos que precisamente intentaron eso. Desde esa época, quienes en algún momento andábamos por ahí veo a Jaime, veo a Carmen también, a Mari Carmen, que andábamos por esos tiempos en la misma brega. Recuerdo mucho que hasta el día de hoy seguimos tratando de convencer, invitar a nuestros maestros de educación básica a que se unan a este proceso, a que identifiquen a las tecnologías como una excelente herramienta de trabajo, como una excelente herramienta de desarrollo, como una excelente herramienta de aprendizaje. Es complicado. El día de hoy nuestros maestros tuvieron que incorporarlo literalmente de la noche a la mañana. Literalmente. Algunos ni siquiera sabían qué hacer. Muchos otros ni siquiera computadora tenían en su casa, algunos no se habían preocupado por el internet. Y eso es un tema simpático al que hay que analizar. Quienes andamos en esto nos damos cuenta que no es lo mismo pararte enfrente de un salón de clase con 20, 30 o 50 alumnos, a estar enfrente tal vez de una cámara o diseñar una clase teniendo más elementos y no solo tu discurso o la presencia con el alumno. Quiero decirles que a nivel nacional y particularmente en Tlaxcala, a lo mejor los maestros no les costó mucho trabajo diseñar sus clases, pero sí les costó mucho trabajo hacer llegar el mensaje educativo a sus alumnos y que éste regresara. Es complicado observar que ese tipo de detalles ahora se da de una manera muy, muy diferente. Tenemos grandes retos en nuestro país, tenemos grandes retos en la educación. Creo que no estamos orientados correctamente hacia lo que tenemos que hacer. Creo que siempre habremos mucha gente que estaremos dispuesta a ser provocadores, a ser proactivos, a ser innovadores y motivadores. Y creo que es tiempo de que volteen a vernos y volteen a revisar muchas cosas. No es necesario en este momento pensar en qué queremos para el futuro. El futuro está aquí. El futuro es en este momento. Ya nos dimos cuenta que circunstancias de salud como la que estamos pasando nos hacen estar de una manera totalmente diferente. En Tlaxcala, como en la mayoría de los estados de la República, de la noche a la mañana, así literal, de la noche a la mañana, los alumnos ya no fueron a sus clases, ya no fueron a sus escuelas, ya no fueron a sus salones. De la noche a la mañana los maestros dijeron, ¿y ahora dónde están mis alumnos? ¿Qué hago con ellos?
¿Qué quiero decir con esto? Debemos estar preparados para todo este tipo de detalles. Hay instituciones educativas, sobre todo de nivel superior, que pudieron de la noche a la mañana evitar la presencialidad o apoyarse en otro tipo de herramientas para no depender de la presencialidad. Pero el gran grueso de la población, el gran grueso de la educación, y no nada más pública, sino también privada, no estaba preparada para ello. Entonces, es importante que nosotros como profesores, como maestros, como docentes, como gente de educación, tengamos muy claro este tipo de detalles. Y por otro lado, necesitamos que nuestros alumnos poco a poco vayan trabajando. He practicado mucho con muchos maestros, con muchos padres de familia, sobre temas impresionantes. Ahora nos dejan la responsabilidad de los alumnos. No es verdad. Los padres de familia deben ser siempre responsables de ello y estaremos nosotros como maestros a su lado para ayudarles en lo que sea necesario. Muchísimas gracias, muy interesante, mi estimado Juan, porque cómo la perspectiva que tú traes en realidad fue la realidad de muchos estudiantes, de muchos padres de familia, sobre todo este factor, casi de la noche a la mañana, como tú dices, y eso fue algo que de repente se nos dice muy fácil, se nos hace muy fácil decirlo, pero que, pues bueno, tuvo muchos impactos hasta el día de hoy. Si les parece bien, valdría la pena ahora escuchar pues la opinión de María del Carmen de la Luz Lanzagorta, Marucha para los cuates. Ella es doctora en educación, fue coordinadora general de educación a distancia en la SEP del Estado de Puebla y actualmente es profesora investigadora en la UAP en las áreas de tecnología educativa, gestión y pedagogía social. Su línea de investigación es la responsabilidad social y es miembro del Sistema Nacional de Investigación y del Consejo de Investigadores, y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bienvenida, mi estimada Marucha, adelante. Muchísimas gracias. Pues gracias, Esteban, por la presentación. Gracias a mis colegas aquí en el panel. La verdad es que es un gusto compartir pues este espacio con ustedes. Como siempre es una oportunidad de aprendizaje y bueno, pues a mí me gusta mucho ir haciendo como el recuento de las cosas, ¿no? Para avanzar hacia un análisis de ello, ¿no? Efectivamente, como ustedes lo han dicho, un día estábamos dando clases, un día estábamos en los pasillos de la universidad, de las instituciones educativas, y bueno, no sé si recuerden que hubo un puente de por medio y teníamos toda la intención de regresar a las aulas, ¿verdad? Y la sorpresa fue que no regresaríamos. Aquí hay como muchas cuestiones desde, bueno, la clase que teníamos preparada, el alumno con el que quedamos de vernos al día siguiente, pero también aquellos estudiantes que se iban a graduar, ¿no? O que se graduaron, de hecho lo hicieron. Pero ¿qué sucedió? Emocionalmente sucedieron muchas situaciones entre profesores, estudiantes, o sea, hay proyectos que tuvieron que culminarse de alguna manera, pero el factor sorpresa fue el que nos tomó definitivamente, pues sin saber qué hacer o cómo manejar esta situación, ¿no? Entonces, nos vimos obligados, por supuesto, a suspender las actividades académicas presenciales, pero esto no impidió que regresáramos a las aulas de una manera virtual y que continuáramos el proceso educativo, cosa que hoy tenemos claro que no se va a suspender nunca, ¿no? O sea, que esto lo vamos a seguir y vamos a buscar la manera de resolver la situación bajo las condiciones que la vida nos imponga, ¿no? Y esto me parece que es una oportunidad de aprendizaje para todos, porque como toda crisis, hemos tenido la oportunidad de aprender y de darnos cuenta de la potencialidad que tenemos para resolver situaciones, para enfrentarnos a una situación totalmente desconocida. A lo largo de estos, no sé si ya se dieron cuenta, son 6 meses, tenemos medio año en confinamiento, tratando de salir lo menos posible. Hay quien ha tenido, por supuesto, que salir por actividades de trabajo y otras más, pero tenemos medio año confinados. En este medio año ha habido como muchas, como les decía, experiencias, emociones y cuestiones que aprender. Por ejemplo, nos hemos desesperado, tal vez hemos llegado a la conclusión de que tal o cual persona o yo misma no hemos hecho las cosas de una manera adecuada. Pero ¿qué sucede aquí? Todos somos inexpertos. Los que estamos en este panel se supone que sabemos algo de tecnología educativa, ¿no? Mucha gente que hoy está compartiendo con nosotros es muy experta también en el uso y el manejo de muchas cosas, no solo de la tecnología, que son herramientas para afrontar
estas situaciones. Pero ¿qué es lo que nos está sucediendo? Somos novatos, somos neófitos en todo esto. Nadie había vivido una situación, nadie de los que está vivo ahora había vivido una situación similar. Y si estuviera vivo, pues entonces las condiciones habrían sido totalmente diferentes, porque las condiciones bajo las cuales se habría desarrollado una pandemia hace 100 años, pues definitivamente no se parecen en nada a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De tal manera que el trabajo desde casa, como lo estamos haciendo ahora, estudiantes, docentes, incluso trabajadores administrativos, pues se convirtió precisamente en la forma de vida. ¿Qué fue lo que hicimos? Muchas adecuaciones en el currículum, adecuaciones en nuestra forma de enseñanza. Por supuesto, las instituciones se dieron a la tarea de capacitar a todo su personal. Seguramente todas las instituciones tuvieron que repensar su capacidad instalada en cuanto a tecnología, sus recursos disponibles, ¿no? Lo cual implicó hacer inversiones que no se tenían previstas. Algunas instituciones lograron hacer algunos, ¿qué podríamos decir?, ahorros, de cosas que ya no se usaron, como por ejemplo intercambios de estudiantes en verano, otras inversiones que seguramente se tenían previstas y que no se pudieron llevar a cabo para la pandemia. Entonces son recursos que de alguna manera se han destinado para, digamos, apoyar esta nueva situación, ¿no? Con esta, digamos, inexperiencia que todos tenemos ante esta situación, la verdad es que después de 6 meses ya tenemos un poco de experiencia, ¿no? Ya no somos tan nuevos como hace 6 meses. De tal manera que, bueno, pues este periodo escolar ya lo iniciamos con ese cúmulo de experiencias acumuladas. Hay cosas que nos salieron bien, hay cosas que nos salieron bastante mal, hay cosas que hemos tenido que ir aprendiendo, cosas que nos proveyeron las instituciones, como esta capacitación, una serie de apoyos, conversatorios y qué sé yo, pero también hemos visto nuestra capacidad para gestionar de manera autónoma aquellos recursos que son necesarios, ¿no? Hemos buscado también estas capacitaciones, estos apoyos, y algo muy importante es que hemos destinado nuestros recursos personales desde nuestra disposición, nuestro tiempo aparentemente libre, que creo que no lo hemos tenido hasta ahora, nuestro hogar, nuestra intimidad, dispuesto para, digamos, incrementar estos recursos para el aprendizaje, para asesorar a este alumno más allá de los temas de clase. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta de todo este potencial, ¿no? Sin embargo, yo quiero señalar que hay cuestiones que no necesariamente pues están funcionando del todo bien, y se refiere a las necesidades y a las carencias que todavía estamos viviendo, ¿no? Tenemos que reconocer que no todos los profesores, no todos los estudiantes, no en todas las familias se puede tener el acceso al uso de dispositivos. Las estadísticas nos señalan que más de la mitad de las personas tienen un dispositivo con internet. Pero esto no quiere decir que sea un dispositivo que nos sirva precisamente para el aprendizaje. No es lo mismo mandar un mensaje por WhatsApp que tener que conectarme a una plataforma. Tampoco es lo mismo tener un dispositivo de uso personal que cuando lo tengo que compartir con el resto de los miembros de la familia. De tal manera que tanto los docentes como los estudiantes nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones, y hay hogares en donde definitivamente desde hace 6 meses no han podido tener acceso a la educación. Esta es una situación dramática porque, si bien sabemos que el proceso educativo no se detiene, sí tenemos claro que a través del uso de la tecnología no necesariamente estamos incluyendo a todas las personas. Y no solamente nos referimos a los estudiantes, sino a los mismos docentes. También podemos tener una situación de conectividad, ¿no? O sea, no todas las personas tienen acceso a internet. Como decían, algunos están utilizando sus datos. Esto pues representa un gasto importante para las familias, pero además hemos vivido pues el momento en el que estamos dando una clase, en el que estamos participando en un foro como este, y de repente desaparecemos de la escena, ¿no? El internet se nos fue, ya no pudimos regresar, la clase se quedó a la mitad, los estudiantes se les acabaron los datos,
o su conectividad pues no alcanzó, ¿no? Problemas como si prendo mi cámara, profesor, me bota, no puedo abrir mi cámara, disculpe, no he podido entrar a la plataforma, se queda ciclado. Entonces, estas son realmente situaciones que se están viviendo en muchos niveles. No solamente podríamos pensar que en aquellos contextos en donde la conectividad no es muy buena, en donde las personas no pueden contratar un buen plan de datos o de Wi-Fi, etcétera, sino que es realmente una situación que estamos viviendo y que está de alguna manera coartando nuestro acceso a la educación, ¿no? Pero junto con esto se han desarrollado algunas problemáticas. Por ejemplo, hay familias que se han visto pues obligadas a adquirir dispositivos, a contratar planes de internet. Muchas familias a raíz de la pandemia disminuyeron sus ingresos y pues esto representa un problema económico importante, y además sumamos cuestiones como que hay familias en donde se viven problemas de violencia al estar todos más tiempo en casa, al tener pues que cohabitar, porque no podríamos decir convivir, y sumamos cuestiones como ansiedad, depresión y otras más que se han desarrollado o se han enfatizado a raíz de la pandemia, y que bueno, son situaciones que de alguna manera están limitando que el proceso educativo se dé de una manera eficiente. Claro, súper compleja. Yo creo que, Marucha, pones toda una situación muy real. Al final es ser muy sensibles de que, pues, este reto, cada quien le tocó vivirlo de manera distinta y en circunstancias distintas. Y a veces, yo creo que como líderes, como tomadores de decisiones, como ciudadanos, también eso es muy importante, pues, considerarlo. Y bueno, si te parece, vamos a dar pie a Jaime Breas Carvajal, pues que él es máster en producción multimedia por la Universitat Oberta de Cataluña y ha sido catedrático en varias universidades privadas de Guadalajara. Fue director de tecnologías en el aula en la Secretaría de Educación de Jalisco y es cofundador y CEO de la consultoría en innovación educativa Scholar. Actualmente realiza estudios de doctorado en educación en ITEC Universidad, donde colabora como coordinador de innovación educativa. Bienvenido, mi estimado Jaime. Gracias, Esteban. Bueno, pues es que ya lo que han comentado en estos minutos es muy completo. Ha sido todo un placer escucharlos, una descripción de nuestra realidad. Me quedé pensando en varios aspectos de lo que se ha comentado y de hecho tenía algunas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien mencionó Moroni hace un momento el éxito de telesecundarias en los 80s y de ahí para acá, ¿por qué no ha sido exitoso el aprende en casa, ¿no? Que se ve en televisión. O sea, ¿qué está pasando? Si estamos usando el mismo canal, es masivo, todo el mundo puede ver la televisión, o casi todo el mundo tiene acceso a la televisión. De hecho, tenemos más acceso a ese canal que al internet. ¿Por qué no ha funcionado? Si en los 70s, en los 80s, incluso hubo campañas muy fuertes de alfabetización para adultos por ese mismo canal. ¿Qué está pasando? Es muy sencillo. El tema nodal está en la falta del docente en esta ecuación, ¿sí? Porque si tenemos los contenidos, tenemos una buena calidad en la programación, tenemos el acceso a esa información vía televisión, pero no está el docente junto a nosotros para trabajar con estos contenidos. El modelo de telesecundaria, ese fue su éxito. Su éxito es que tenía la programación, un libro didáctico con esas actividades, pero está el docente presente para dar solución, respuesta y estimular al alumno. No está sucediendo esto. Le cargamos esa función al padre de familia cuando no siempre está el padre de familia en casa porque tienen que salir a trabajar. De que haya un chico, no están preparados para dar clases, o sea, no tienen esa formación pedagógica para trabajar con ellos. Entonces,
es esa patita del tripié que hace falta para que el modelo funcione y funcione adecuadamente. De esa misma forma, sigo analizando estos proyectos y sí, efectivamente, la tecnología nos ha venido acompañando ya desde hace más de 20 años en educación y decimos, bueno, es que ya tendríamos que ser expertos en este tema, ¿no? Hay países que lo han superado, que con menos tiempo ya lo han podido llevar a cabo. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Y me voy un poquito más atrás. El tema tiene que ser en la formación docente. La posibilidad de formar a nuestros docentes con estas habilidades y estas competencias digitales, la carencia de esta formación desde las escuelas normales o desde las propias universidades que forman docentes, es lo que nos está poniendo el pie en el cuello el día de hoy. ¿Por qué? Porque no venían con esa mentalidad, con esas competencias desarrolladas para poder enfrentar este tipo de estrategias. Y no quiere decir que no lo han intentado, lo han intentado de manera heroica, ya que como bien decían, utilizan sus datos, utilizan su teléfono, utilizan sus cuentas, su internet desde casa para poder contactar a los alumnos. Que en las universidades, bueno, hay una facilidad para este manejo de comunicación con alumno-maestro de manera directa, pero eso se va haciendo más complejo conforme el alumno es más pequeño, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta incluso hasta temas legales, ¿no? O sea, no es tan simple el que el docente adulto tenga el contacto vía electrónica con alumnos menores de edad. Es un tema delicado que hay que considerar porque se puede prestar a muchas irregularidades. Entonces, son diferentes temas que quiero dejar aquí en la mesa y para más adelante quien quiera seguir construyendo sobre estas cosas. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues miren, yo sé que queríamos hacerlo esto antes o en más rápido en tiempo, es que son súper expertazos en el tema. Entonces, bueno, tenemos unos pocos minutos, pero también la buena noticia es que tenemos muchas interesantes preguntas. Voy a mencionar 3 de las preguntas porque me parece que están relacionadas y pues bueno, ustedes van respondiéndolas de manera concreta. Yo les pediría un poquito breve para que nos dé tiempo. La primera o las primeras preguntas le agradezco a Francisco Sánchez, que pregunta este tema de ¿la brecha tecnológica va a resultar también en una brecha educativa? O sea, el acceso a la conectividad o en general a la tecnología va a generar una nueva barrera a la educación. Esa es como la primera pregunta que me parece muy interesante, digamos, mencionar. Y bueno, ¿quién quisiera responder? Yo quisiera comentar algo muy interesante, Adelante, que creo que es muy importante. Uno de los graves y los más grandes problemas que enfrentamos en este ciclo escolar y en el que viene es probablemente de una mayor deserción de los alumnos. O sea, el desafío y el reto de muchas de las niñas, sobre todo los papás, cuando sienten que la televisión o que sienten que a lo mejor lo que está pasando en las aulas no es algo real porque no ven tal vez ese proceso de enseñanza que era el proceso natural o tradicional que llevaban, muchos están optando por no meter a la escuela a los niños. Están esperando inclusive mejor al siguiente año porque sienten que tal vez este año, por temas laborales, económicos o de índoles familiares, no será algo provechoso y corremos un grave riesgo. Ayer nos decía uno de los expertos que si el año pasado teníamos ya 1 millón de niños saliendo fuera del sistema educativo al finalizar el ciclo, en este año podrían ser hasta 4 millones y es una cantidad monumental. Entonces, esa pregunta es muy clara y yo la respondería así. Hay un gran peligro y el primero puede ser una deserción masiva de la escuela de muchos de nuestros niños.
Muchas gracias, Moroni. No sé si, adelante, Juan Odín, adelante. Sí, mira, yo creo que quiero darle continuidad a lo que Moroni nos está diciendo. Casualmente el día de hoy tenemos padres, somos padres de familia que tenemos una educación superior o más grande que la que podemos tener hace algunos años, hace que les gusta 20 años. Quienes están en educación superior tienen más claros esos números, pero el día de hoy en las familias ya existe un universitario, o 2 o 3 o más, y existen egresados que hace 20 años no existían. Todavía hace 20 años hablábamos de un alfabetismo garrafal. El día de hoy ya no se da. Pero casualmente las familias, los padres de familia, el día de hoy menos apoyan a sus hijos desde el punto de vista educativo. Y eso es algo gravísimo. Yo creo que los padres necesitamos educarnos para poder compartir con nuestros hijos cosas al respecto. ¿Qué hacemos como padres? Lo mejor que podemos hacer en la mayoría de las ocasiones es preguntar, ¿ya hiciste la tarea? Y el niño nos contesta, sí, ya o no. Si nos dice que no, pues lo único que le decimos es ponte a hacerla. Ese es un tema fundamental de educación y de educación que tal vez necesitamos crear nuevas escuelas para ello. O, como decía Jaime, la formación de los maestros o la formación de los nuevos profesionales debe de empezar a impactar en esos pequeños detalles. Digo, aquí está Marichu, y tú también, que trabajan en el tema, Esteban, que trabajan en el tema de educación media y superior, empezar a trabajar con nuestros universitarios, con nuestros estudiantes, y también hacerles ver que este tipo de educación es importante. Sí es verdad, la brecha de la tecnología nos ha dado una disparidad enorme, y si no logramos este tipo de convencimientos, no vamos a poder ir cerrando esa brecha. Y efectivamente, como Francisco lo mencionaba, la pregunta que hace, la brecha tecnológica ahora va a ser una brecha educativa también, si de por sí ya tenemos serios problemas en ese asunto, yo creo que debe ser más. Y parte de una educación que como padres deberíamos de tener para nuestros alumnos. ¿A qué le queremos invertir y por qué le queremos invertir? Es más importante tener ciertas cosas que el tema educativo de nuestros hijos. Bueno, habría que responderlo. Yo puedo responderlo en mi realidad, pero todos tal vez tendremos una realidad diferente para poder hacerlo. Escuché de una manera significativa a algunos amigos, compañeros, padres, que nos dicen, mira, yo no tengo grandes riquezas, no te voy a dejar, hijo mío, una herencia enorme en casas, en terrenos, en cosas importantes. Te voy a dar una buena educación. Y alumnos que dicen, oye, ¿qué vas a estudiar o en dónde vas a estudiar? Y que tienen una madurez tan grande para decir, mira, no me preocupa tanto la escuela. Lo que me preocupa, lo que me inquieta es si esa escuela o eso que voy a estudiar me forma a mí como persona. Entonces yo creo que una educación, no necesariamente en la escuela o enciclopédica, como yo le llamo, son la que nos va a ayudar en este momento. Creo que debemos incidir más en ese tema. Muchas gracias, mi estimado Juan. Adelante, Jaime. Un poquito para redondear el tema de la brecha. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque en realidad, como mencionaba Marucha hace rato, hay mucha accesibilidad a la conectividad, ¿sí? Ya sea a través de celulares y de otras fuentes. O sea, la conectividad, el acceso a Internet sí se ha venido reduciendo, pero lo que no ha reducido es el sentido de cómo se utiliza esa tecnología. Por decir, no hay la conciencia en la sociedad de que somos ciudadanos digitales y como tales deberemos tener un comportamiento y un conocimiento adecuado del uso de la tecnología para nuestra vida diaria. Lo intuimos o malintuimos. ¿Por qué? Porque menores de edad tienen cuentas de redes sociales, no utilizamos adecuadamente a veces las palabras en los chats, etcétera, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho y es un tema que quiero reforzar un poquito lo que comentaba Juan, que como papás a veces nos preocupamos por enseñar a nuestros hijos a cruzar la calle, a ser buenos ciudadanos, a respetar al adulto,
pero no nos preocupamos de esa misma ciudadanía en el ambiente digital. O sea, no nos preocupamos dónde se meten, con quién están chateando, cómo lo están haciendo. Ese tipo de temas no nos hemos ocupado como padres de familia y tampoco los educadores de enseñar esa ciudadanía digital, ese civismo digital. Pues a mí me gustaría escuchar eso a las mujeres. Adelante, Marta. Gracias. Pues yo solamente quisiera complementar un poco los comentarios que hacían mis compañeros de esta mesa, diciendo que sí, obviamente la brecha digital va a afectar también a la brecha educativa, y sí creo que tenemos que de verdad darle un paso agigantado a los avances. Coincido con todos, fue una situación que nos tomó por sorpresa, pero también coincido en que llevamos 20 años en esto. Y digo que debemos apurarnos porque atrás viene la inteligencia artificial. O sea, atrás no, o sea, 5 o 10 años. Y si estamos viendo que este rezago de uso correcto de la tablet, la computadora, el teléfono, está siendo insuficiente y que además pedagógicamente no estamos preparados para adaptarlo, imagínense en 10 años o menos, en 5, como está caminando la tecnología, imagínense con la inteligencia artificial, que ya los países desarrollados ya lo están utilizando. Entonces, por esa razón creo que sí nos tenemos que tomar muy en serio. O sea, entiendo todo el que nos tomó por sorpresa, todo el escenario que comentaba hace un momento Marucha, y que no estamos preparados, lo entiendo perfectamente. Solo que sí creo también que ya llevamos 20 años con este proceso, y que si nos va bien, podríamos tardarnos hasta 30 años para la inteligencia artificial, que esa va a ser la siguiente transformación de la educación. Muy interesante, mi estimada Marta. Adelante, Marta. Muy bien, Esteban, pues muchas gracias. Mira, a ver si no resulta disruptivo esto que voy a comentar, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces se me da. Yo, como ustedes han escuchado y como algunos de ustedes lo saben, pues soy una apoyadora, promotora del uso de la tecnología, pero sí creo que no debemos echar toda la carne al asador por la tecnología educativa en estos momentos. Si bien es justo el medio que nos está permitiendo estar conectados ahora mismo y estar dialogando, y también ha sido un medio que facilita que el proceso educativo continúe, también creo que no es la única solución. Y creo que hay muchas otras formas de acercar, o sea, cuando preguntas, ¿se generará más brecha? No debería suceder, no debería. O sea, estos meses deben enseñarnos que precisamente la tecnología educativa y a lo mejor hablando del uso de dispositivos, de redes, etcétera, no es el único medio para promover la educación en una época como la que estamos viviendo. Me parece que el uso de las comunidades de aprendizaje ampliamente entendidas, el regresar a la comunidad, la responsabilidad de contribuir en la educación de los niños, de los jóvenes y de todos nosotros, entendida la educación como un proceso que dura a lo largo de toda la vida. O sea, debe ser algo que se promueva ahora mismo. No debemos de depender del uso de aparatos, ¿no? Sino más bien de la tecnología ampliamente entendida, es decir, de esas soluciones que nos van a llevar a contribuir en la solución de una problemática que ahora estamos viendo. No la presencialidad, no podemos, no debemos, pero seguramente tampoco debemos apostarle todo al uso de dispositivos. Creo que es momento de activar y, como decíamos, de devolver a la comunidad, a la familia y al sujeto mismo la responsabilidad de la educación. Muy interesante, mi estimada Marucha. Y quiero ponerles, como para ir cerrando, híjole, una idea final, a ver si nos va dando tiempo, a ver si los organizadores nos van diciendo cuántos minutos podemos, extendernos, porque esto está buenísimo. ¿Para qué me ponen a puro experto aquí? Pues ahora nos falta tiempo. Pues el tema es hacia futuro, el reto educativo, porque bien decía Marta sobre estos temas de la tecnología. Bueno,
hay varios expertos globales que dicen todo trabajo, ya no nada más en tema educativo, todo trabajo repetible, toda acción repetible será sustituida por la tecnología. Pero eso también nos lleva a este tema que están diciendo y que también por eso defiendo lo que dice Marucha, no todo es por la tecnología, porque me parece que la tecnología no sustituye a la pedagogía. Por mucho que haya excelentes aparatos y tal, esos no serán los encargados del trato humano con humano, de detectar cuando alguien viene achicopalado, tristón, y entonces, pues claro, enséñale matemáticas así. El mismo YouTube, bueno, nosotros como PAEB estamos muy vinculados ahí con Google, y entonces ellos tienen sus proyecciones. Para el 2030, todo, el 90% del contenido educativo estará colgado en YouTube. O sea, cualquiera lo podrá aprender, sí, pero la bronca es quererlo aprender. Y ahí es donde entran los educadores, ahí es donde entra la vocación. Entonces, no sé quién quiere empezar con esta última idea, el reto hacia futuro, mis estimados expertos. Vas a mencionar, mi querido Esteban, tenemos hasta las 6 de la tarde. No, 7. Hasta las 7, perdón, sí. Pues sí, nos 7 quedan minutos más. 7 minutitos, una idea rapidísima de ustedes. Adelante, Maru. Bueno, pues definitivamente el docente nunca podrá suplirse con nada. El trato humano y la vinculación entre las personas nunca podrá sustituirse con nada. Me parece que el rol del educador puede ir cambiando, puede ir evolucionando afortunadamente, pero y vuelvo a la idea, promuevo el uso de la tecnología, pero no todo se resuelve a través de la tecnología. Si bien es un medio, hay muchos estudios que demuestran que la tecnología en sí misma no hace nada. O sea, el medio bien utilizado por el educador y por el propio educando como sujeto autogestivo es el que verdaderamente hace el cambio en el proceso educativo. Gracias, mi estimada Maru. Adelante, Juan. Coincido, como dijeran nuestros alumnos, coincido con mi compañera en todo lo que acaba de decir. Casualmente, quienes estamos inmersos en la tecnología, no le ponemos toda la carne al asador. Definitivamente no. Sabemos, así como sabemos de sus bondades, también sabemos de sus limitaciones. Y para mí es muy claro ese tema. Somos una sociedad, somos entes sociales, somos seres sociales y como tal no podemos depender solo de la tecnología. El reto a futuro es aparentemente el que hemos tenido desde toda la vida de la humanidad. Prepararnos para lo que va sucediendo y a veces no sabemos qué es. Nadie sabía que iba a venir esto. Bueno, por ahí una película y creo que Netflix sacó algo al respecto. No sé si sabían algo, pero no lo sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos estar listos y preocupados por educarnos como sociedad, primero y antes que nada. Yo sí quiero poner mucho énfasis en ello. Como sociedad hemos dejado de lado muchas cosas que no debemos de olvidar. Segundo, los docentes, los maestros, tienen un gran reto. La formación de las personas, de los seres humanos, de los niños, de los jóvenes. Maestros, la verdad, trabajemos en ello. Y finalmente nuestro gobierno. Gobierno, ayúdenos. De verdad que los maestros de México, no, como los maestros de México no hay dos, sufridores, todo terreno, y yo se los puedo decir así de primera mano. Sí es cierto que hay muchos ahí que hacen cosas raras y extrañas, pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría son maestros de verdad convencidos de lo que tienen que hacer. De verdad, ahí está un excelente momento. Es momento de apostarle a los maestros, es momento de apostarle a los maestros y finalmente es el momento de apostarle a los maestros. Gracias. Excelente idea de cierre, mi estimado Juan. Adelante, Jaime. Fíjate que no me preocupa el tema de que las actividades o tareas repetitivas lo sustituya la tecnología. No es la primera vez que la humanidad lo ha padecido. Creo que vamos ya en la cuarta revolución industrial o algo así. Entonces, ese no es el problema. Afortunadamente, la humanidad ha podido llegar a donde hemos llegado porque nos sabemos adaptar. Sabemos adaptarnos a nuestro mundo, a nuestras circunstancias, y hemos podido tener la capacidad de
de ser plásticos, ¿no? De esa plasticidad que nos permite meternos en cualquier huequito y poder de ese huequito tomar una solución y salir adelante. Entonces, esa es la esperanza que se tiene, ¿no? De que a pesar de estas circunstancias difíciles, complejas, como humanidad tenemos esa capacidad, ese talento de estarnos adaptando y evolucionando. Entonces, el problema no es que llegue la tecnología y acabe con todas las actividades laborales. No, ese no es el problema. El problema es que perdamos la fe en nosotros como humanidad. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguna última idea en un minutito, mi estimada Marta? Sí, en un minuto nada más. Coincido con mis compañeros. La parte humana sin duda es la que va a reforzar la parte educativa y al contrario, la tenemos que impulsar más. Obviamente la tecnología es una herramienta muy útil, sí, muy útil, pero no es la única. Efectivamente, hay muchas otras formas de pedagógicamente ayudar a los alumnos al aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, pero también creo que tenemos que considerarla. Yo solamente me quedé pensando en esta famosa película de Disney, donde hablan, no recuerdo el nombre ahora, que aparece, ay, se me fue el nombre, es una película donde aparece el robot. ¿Quién me ayuda? Wall-E. Wall-E, y me encanta porque justamente en esta escena vemos la parte humana del propio robot, ¿no? Entonces, a mí me encantó la película precisamente porque aborda esa parte, la parte humana. Ojalá y pudiéramos transmutar esa parte humana como Wall-E, ¿no? A ser tan humano, a sentir. No va a suceder, va a ser difícil, pero sí también tenemos que preparar a las nuevas generaciones a entender que a veces la máquina habla y la máquina no tiene el sentimiento, no tiene la fuerza, el carácter de un ser humano. Y sí hay que aprender a enseñarles a diferenciarlos a los pequeños, porque si vienen en esta dinámica, es que ya me dijo Juanito que es el avatar, que así es, sí, pero ese es un robot. Los humanos tenemos corazón, tenemos raciocinio y pensamos de una manera distinta. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Muchas gracias, Marta. Y en un minuto, Moroni, la última idea. Sí, decir lo que he dicho al principio, la tecnología debe ser una herramienta de inclusión para los niños y para su educación. O sea, el derecho más alto de un niño es aprender, a tener también salud y tener bienestar. Y la tecnología tiene esa virtud de poder ayudar y contribuir a que ese derecho se cumpla. Y siendo eso, yo diría tres cosas. Una, es urgente que en México las escuelas tengan acceso a Internet gratuito. Es urgente. Así como también a la luz gratuita, electricidad gratuita. Así como regalamos algunos estados de la República a personas, a hacer, bueno, a entes privados la luz porque tal vez hay un tema político, deberíamos ya tener la luz gratuita en las escuelas por lo menos. La segunda que me parece importantísimo es invertirle, pero invertirle no solamente a corto plazo, sino a largo plazo en la formación de los docentes. Eso quiere decir desde la parte que ellos entran para aprender a ser maestros. Todavía es increíble que hoy las normales públicas están muy atrasadas en la parte de formación de temas digitales para los docentes. Tenemos que reconvertir eso y a los maestros que ya están en el servicio, ayudarlos a poder integrarse a esta era de enseñanza en la tecnología, porque esto no tiene marcha atrás. O sea, podemos decir lo que queramos, pero esto va a seguir avanzando y va a seguir invadiendo cada rincón de nuestras vidas. Y también diciendo eso, diría, tenemos también que asegurarnos que los niños y que los papás puedan acudir a ecosistemas amistosos de aprendizaje con la tecnología. Y finalmente, me parece fundamental. Tenemos que invertirle, tenemos que pensar como país en invertirle no a un corto plazo, a un mediano plazo, pero verlo de una forma sistémica, en un modelo donde pueda haber tal vez un consejo ciudadano, un consejo donde estemos muchas personas para que este modelo trascienda y no se quede solamente con el sello de un presidente de la República, de otro, sino que pueda evolucionar para beneficio de los niños, de las niñas, de los docentes y de las familias de México.
Muchísimas gracias, mi estimado Moroni. Y Safe, estamos ya acabando. La verdad que les agradezco mucho. Creo que fue un gran esfuerzo de todos los expertos el poder reducir las ideas a cosas muy concretas. Y pues bueno, agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo en las redes sociales y pedirles a todos los que nos están viendo antes de que le den cerrar, pónganle compartir. Me parece que es una manera muy clara y muy concreta de hacerlo llegar estas ideas muy, muy retadoras que quieren mover a la ciudadanía a que lleguen a más personas y generar conversación. Por mi parte, les agradezco a los panelistas, creo que fueron muy obedientes en el tiempo y todo. Les agradezco y ojalá nos encontremos en otra ocasión. Que tengan muy buena noche todos. Hasta luego.